Mi esposo se fue con otra el día que perdí a mi madre, pero mi abuela me dijo, no se abandona a quien te dio todo. El cuerpo de su madre aún estaba en la casa, y él ya no estaba. Rebeca no gritó, no lloró, solo miró el teléfono con la pantalla encendida, leyendo una frase que le cambiaría la vida para siempre. No puedo más. Me fui con Laura. Ese día, Rebeca enterró a su madre, y también al hombre con el que compartió una vida entera. Pero lo que no sabía es que ese mensaje era solo el principio. Había otra traición escondida, una que venía desde mucho antes, una que tenía su rostro, su sangre y su nombre. ¿Quieres saber lo que pasó? Entonces quédate con nosotras hasta el final. Viene una historia llena de emociones, verdades escondidas y decisiones que duelen. Y contanos en los comentarios, ¿desde dónde estás mirando esta historia? La muerte llegó sin pedir permiso, y con ella, el silencio más pesado que Rebeca había sentido en toda su vida. Estaba sola en medio de una sala que olía a flores marchitas y papeles de velorio, con el teléfono mudo y el corazón hecho trizas. Esa misma mañana, ella había llamado a Andrés entre sollozos, esperando al menos un «ya voy, mi amor», pero lo único que recibió fue un mensaje: «No puedo más». Me fui con Laura. Así, sin compasión, sin aviso, como quien deja una taza rota sobre la mesa. Nadie prepara el alma para un abandono así. Doble luto, doble herida. El superador de este dolor no llegaría pronto. Y si alguien cree que el corazón se cura con tiempo, es porque jamás fue partido en el mismo día por la muerte y por la traición. El alma de Rebeca no entendía si lloraba por su madre o por la ausencia cruel de quien prometió sostenerla en lo peor. La casa olía a pasado. Cada objeto, cada fotografía colgada en la pared era un puñal cubierto de polvo. Rebeca caminaba por los cuartos como si fueran tumbas abiertas. La mecedora de su madre seguía en la esquina, vacía, quieta, como esperando un regreso imposible. Nadie le había enseñado a velar a una madre, menos aún, a hacerlo con un nudo en la garganta sabiendo que su esposo compartía cama con otra. Milagros, su abuela, era la única figura que permanecía entera, erguida, como esas columnas viejas que sostienen casas que ya se están cayendo. «Aquí estoy, mi niña», le decía bajito, cada vez que Rebeca parecía romperse por dentro. Pero había algo en los ojos de Milagros, una calma feroz, como si ya hubiera visto todo esto antes. Como si supiera que la vida, a veces, se ensaña con los que más amor tienen para dar. Afuera, la noticia del abandono ya se había regado como pólvora mojada. No con furia, sino con ese tono de lástima que lastima más. Y Andrés no vino. Dicen que está con una tal Laura. Laura, la de la universidad. Ay, pobrecita Rebequita. Murmullos, cuchicheos, ojos que evitaban el contacto directo. Rebeca no pedía compasión, pedía paz. Pero la paz es un lujo cuando el alma está hecha pedazos. Lo único que mantenía su columna vertebral recta era el amor que sentía por su madre. Ella merecía una despedida digna, aunque por dentro todo se estuviera cayendo a pedazos. Rebeca mandó a hacer los arreglos florales, eligió el vestido con el que su madre sería velada, redactó las palabras que diría el sacerdote, y lo hizo sola, porque a veces, lo superador no viene de fuera, nace en el mismo corazón que llora. Mientras los asistentes comenzaban a llegar a la sala del velorio, Rebeca se sorprendió al ver rostros que no veía desde hacía décadas. Primos con los que jugaba de niña, vecinas de su infancia, excompañeras del colegio que se acercaban con abrazos torpes. La muerte tiene eso, convoca a todos, incluso a los que se habían ido sin despedirse. Milagros la tomaba del brazo y la guiaba como si fuera una niña otra vez. «No te quiebres, mi amor. Hoy tu mamá está viéndote. Sé fuerte por ella». Rebeca asentía, pero sentía que cada paso era como caminar sobre vidrio molido. El eco del adiós aún no había terminado. Y aún faltaba lo peor. Andrés había sido invitado. Y según el primo Ernesto, sí, iba a venir. Los minutos parecían horas. Cada vez que se abría la puerta del salón, el estómago de Rebeca se encogía. No por amor, sino por ese miedo ancestral de encontrarse cara a cara con la traición vestida de blanco. Nadie sabe cómo se respira cuando el corazón está en guerra consigo mismo. Milagros, atenta, notaba cada estremecimiento. Le ofreció agua, pero Rebeca solo quería desaparecer. Sentía que la atmósfera estaba cargada, como si el aire supiera lo que iba a pasar. Algunos familiares, sin pudor, ya comentaban abiertamente: «¿Y si trae a la otra?».
¡Qué descaro! Dios mío. Rebeca no decía nada, pero por dentro, algo se estaba formando. No rabia, no tristeza, algo nuevo, algo que empezaba a parecerse a la dignidad. ¿Sabías que Laura era tu amiga?, le dijo de pronto una prima, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. Rebeca frunció el ceño, confundida. ¿Laura quién? Laura, la que viene con Andrés. Era tu compañera en la facultad. ¿No te acuerdas? La memoria de Rebeca hizo un giro inesperado. Sí, había una Laura. Alta, sonriente, de voz suave. Habían compartido apuntes, risas, cafés entre clases. Jamás fueron íntimas, pero había algo cordial entre ellas. ¿Era posible que fuera la misma? El cuerpo de Rebeca se tensó como un hilo de piano, y por primera vez en ese día, sintió que el duelo tomaba otra forma. Porque hay heridas que arden, y hay otras que encienden. No tuvo tiempo de procesar la información. El sacerdote se acercó, avisando que la ceremonia comenzaría en 20 minutos. Rebeca se retiró un momento al baño. Cerró la puerta, se miró al espejo y no se reconoció. Ojeras, palidez, una tristeza sin nombre. Pero en el fondo de sus ojos, algo se estaba despertando. No era odio, era conciencia. Me dejaron el mismo día que perdí a mi madre. Pero yo no voy a dejarme a mí misma, murmuró. Era apenas un susurro, pero tenía la fuerza de una promesa. Salió del baño con paso firme. Milagros la vio venir y sonrió por primera vez en días. A veces, basta con ver cómo una mujer se endereza para saber que algo cambió para siempre. El ataúd ya estaba en el centro del salón. Sobre él, una fotografía de su madre en blanco y negro. Parecía sonreír, parecía en paz. Rebeca se acercó y le susurró algo al oído, como si el alma de su madre aún pudiera escucharla. Perdón por no haber sido más fuerte antes, ahora lo seré por ti. No lo dijo con drama, sino con la calma de quien ya no espera nada de nadie, solo de sí misma. La gente comenzaba a sentarse. La ceremonia estaba por comenzar, y el asiento vacío al fondo estaba reservado para el hombre que la rompió en 1000 pedazos. La ceremonia inició con cantos suaves y un discurso breve del sacerdote. Habló sobre el amor, sobre el deber de cuidar a quienes nos cuidan, sobre la gratitud como forma de honrar a los que parten. Cada palabra se clavaba en el pecho de Rebeca como espinas. Pero ella no lloraba. No aún. Mantenía el mentón alto, los ojos secos. Milagros apretaba su mano, fuerte, como quien sabe que está ayudando a sostener a alguien que se está reconstruyendo. El superador de esta historia no iba a ser una frase de consuelo. Iba a ser una transformación lenta, dolorosa y profundamente emocionante. Al fondo, la puerta se abrió. Los murmullos se apagaron. Rebeca no volteó de inmediato, pero supo. El ambiente cambió, como si alguien hubiera bajado la temperatura de golpe. Algunos rostros se giraron discretamente. Otros no pudieron evitar mirar con descaro. Milagros se irguió aún más. Y Rebeca, con una serenidad imprevista, alzó la vista. Andrés estaba ahí, de traje oscuro, con la misma expresión soberbia de siempre. Y al lado de él, una mujer vestida de blanco. Laura, sonriendo apenas, como si no supiera el infierno que su presencia estaba a punto de desatar. El corazón de Rebeca no se rompió. Ya estaba roto. Lo que sintió fue otra cosa, una mezcla de sorpresa, decepción y un dolor seco, antiguo, que le recordó que a veces las personas no cambian, solo se revelan. Andrés saludó a algunos familiares como si nada. Algunos respondieron con frialdad, otros con incomodidad evidente, pero ninguno se acercó a Rebeca. Ella se mantuvo firme, como una estatua en medio de una tormenta, y mientras el sacerdote retomaba su discurso, ella supo que el verdadero funeral no era el de su madre, era el del respeto que alguna vez le tuvo a ese hombre. Y ahí, en medio de todos, comenzó a nacer algo nuevo dentro de ella. La entrada de Laura al velorio fue un relámpago silencioso. No hubo escándalo, no hubo palabras, pero el ambiente se volvió espeso como miel amarga. Llevaba un vestido blanco marfil, delicado, elegante, y una chaqueta clara que caía con suavidad sobre los hombros, como si estuviera yendo a una fiesta o a una escena que no le pertenecía. Algunos pensaron que era una falta de respeto. Otros simplemente no sabían cómo reaccionar. Rebeca la miró de reojo, sin mover un músculo. Su corazón, sin embargo, latía tan fuerte que temió que los demás pudieran oírlo. Milagros la tomó del brazo.
firme, como si quisiera recordar a todos que Rebeca no estaba sola. Nadie se atrevió a hablar, pero las miradas decían lo que las bocas callaban: ella es la otra. Y vino. El sacerdote, ajeno al torbellino emocional que se respiraba, continuaba con su sermón, hablando de la gratitud, del legado de quienes parten, de la importancia de sostener a los vivos. Rebeca apretó los dientes. Cada palabra retumbaba como un eco hipócrita. ¿Dónde estaba esa gratitud cuando más lo necesitó? Andrés estaba ahí, al otro lado de la sala, con esa postura altiva, como si nada lo tocara. Ni el dolor, ni la vergüenza, ni la culpa. Laura, en cambio, parecía algo incómoda. Movía las manos, bajaba la mirada, jugaba con el anillo que llevaba en el dedo índice. Rebeca lo notó todo, porque cuando se ha amado de verdad, se aprende a leer incluso el silencio del otro. Y ahí, en ese gesto nervioso, ella vio la grieta. Un primo se acercó a Rebeca durante un momento de pausa. Le entregó un vaso de agua y, con un susurro tan bajo que apenas se oyó, dijo: Andrés lleva tiempo con ella, desde antes de que tu mamá empeorara. Rebeca lo miró, sin responder. Por dentro, sintió que se le abría otra herida. No por celos, no por la pérdida, sino porque, mientras ella se desvivía por cuidar a su madre, él ya la había dejado. Le mentía en la cara, salía de noche, fingía trabajo, usaba la excusa del estrés. Todo para cubrir una traición cuidadosamente ejecutada. Y ahora, tenía el descaro de venir al velorio acompañado. De frente, como si no hubiera nada que esconder. La realidad no se podía maquillar. Ya no. Milagros notó la tensión. Se acercó a Rebeca y le susurró al oído, con esa voz suya que parecía venir de otro siglo: no hagas nada ahora. El que actúa desde la rabia se vuelve esclavo de su dolor. Rebeca no respondió, pero esas palabras se le quedaron pegadas en la piel como un tatuaje invisible. Porque lo emocionante no es gritar, es saber esperar el momento justo para hablar con dignidad. El silencio, a veces, es el arma más poderosa. Ella respiró hondo, tragó las lágrimas y mantuvo la compostura. Que los demás vieran en ella a una mujer firme, serena, aunque por dentro estuviera temblando. El velorio no era el lugar para explotar, pero sí lo era para observar, para entender con claridad quién era quién. El padre cerró la oración final. Invitó a todos a acercarse al ataúd por última vez. Algunos lo hicieron con lágrimas, otros con miradas al suelo. Rebeca se mantuvo sentada. No quería compartir ese momento con los hipócritas que venían a ver el espectáculo. Laura se levantó también. Caminó con pasos suaves, pero al llegar frente al féretro, dejó caer una pequeña flor blanca. Una rosa, como si fuera una amiga de la familia, como si tuviera derecho. Rebeca entrecerró los ojos. Ese gesto, tan pequeño, le pareció una provocación, pero no dijo nada. No era el momento, aunque su corazón gritara. En medio de ese mar de emociones, un detalle pasó casi desapercibido, casi. Cuando Laura se giró para volver a su asiento, algo cayó de su bolso. Una fotografía, doblada, que se deslizó al suelo con lentitud. Rebeca, sin pensarlo, se agachó primero que nadie. La levantó. Y ahí, en esa imagen, el mundo se detuvo. Era la casa de playa de su familia. Aquella casa que su madre tanto cuidaba, pero a la que Andrés siempre había dicho que no le gustaba ir. En la foto estaban Andrés y Laura, abrazados, con el mar de fondo. Rebeca sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No por el beso que se daban en la imagen, sino porque ella nunca fue invitada a ese lugar con él. El corazón no siempre se rompe con gritos. A veces se rompe en silencio, con pruebas concretas. Aquella foto era más que una imagen. Era la confirmación brutal de que su vida había sido una mentira durante mucho tiempo. No solo la habían engañado, la habían excluido de su propia historia. Y ahora, esa verdad se desplegaba ante ella como una ola que arrasa con todo a su paso. Rebeca guardó la foto en su bolso sin decir palabra. Andrés ni se inmutó, ni siquiera miró hacia donde estaba ella, como si no existiera, como si los años compartidos no valieran nada. Pero Rebeca ya no era la misma. Cuando terminó la ceremonia, la gente comenzó a irse en pequeños grupos. Algunos se acercaron a Rebeca con abrazos, otros solo murmuraron palabras huecas. Andrés y Laura se quedaron hasta el final, pero no dijeron nada, ni una palabra, como si su presencia fuera suficiente, como si su silencio justificara todo. Rebeca, en cambio,
se mantuvo serena. No porque no quisiera hablar, sino porque sabía que el momento exacto para hacerlo aún no había llegado. Y cuando llegara, no tendría que gritar. Bastaría con mostrar lo que había visto, lo que sabía, porque el dolor puede ser un combustible devastador, pero también puede convertirse en dirección. Ya en casa, Rebeca se quitó el vestido negro con movimientos lentos. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente estaba despierta. Demasiado. Se sentó en el borde de la cama y sacó la foto. La miró durante largos minutos, como si pudiera encontrar alguna respuesta entre las sombras de la imagen. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, se preguntó. La traición no dolía solo por la infidelidad. Dolía porque venía de alguien en quien confió ciegamente. Y Laura había estado más cerca de lo que imaginaba. No era solo la otra. Era alguien que conocía, que había compartido su vida, aunque fuera de forma lateral. Esa revelación hacía todo aún más difícil de digerir. Milagros tocó suavemente la puerta antes de entrar. Llevaba una taza de té y una mirada que lo decía todo sin decir nada. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja. Rebeca asintió, aunque era mentira. Estoy procesando, murmuró. Milagros se sentó a su lado y la abrazó sin apuro. A veces, para sanar, necesitamos entender primero quién nos lastimó y por qué lo permitimos tanto tiempo. Rebeca no respondió, pero esas palabras le calaron hondo, porque lo más difícil no era aceptar que la habían traicionado, era aceptar que no lo había visto venir, que cerró los ojos cuando el alma ya le gritaba que algo no estaba bien. Afuera, la noche se extendía en silencio, pero dentro de Rebeca, una tormenta comenzaba a tomar forma. Y esta vez, no era para destruir, era para limpiar. El día después del velorio no trajo paz, trajo silencio, uno pesado, molesto, lleno de ausencias. Rebeca despertó en la habitación de su madre. La cama seguía intacta, con la colcha tejida a mano, el crucifijo en la pared, y ese olor suave a crema de almendras que su madre siempre usaba. Fue como si por un instante el tiempo se negara a avanzar. Pero no avanzaba. Solo se detenía para hacerla sentir que cada rincón de esa casa estaba impregnado de recuerdos. Despertar ahí sin ella, sabiendo que Andrés jamás volvería, era una doble bofetada. Se sentó al borde de la cama y lloró, no con dramatismo, sino con la tristeza callada de quien ha perdido demasiado en muy poco tiempo. Nadie la llamó, nadie tocó la puerta, estaba sola, y eso también dolía. Se levantó por inercia, preparó un café que no bebió, miró el teléfono esperando un mensaje que no llegaría. Andrés se había ido con una decisión tan firme, que ni siquiera había tenido la decencia de preguntar si necesitaba algo. Ni una palabra de consuelo, ni una nota, nada, como si todo lo vivido juntos hubiera sido borrado con un me fui con Laura. La traición seguía quemando por dentro, no por celos, sino por el desprecio absoluto. Y eso era más difícil de digerir. Miró la foto que había recogido en el velorio. La volvió a guardar. No quería que su día empezara con rabia, pero el alma no obedece razones. A veces simplemente duele. Y ya, Milagros, como siempre, apareció a media mañana con una bandeja de pan y ese café fuerte que solo ella sabía preparar. No dijo nada, solo puso la bandeja sobre la mesa y se sentó frente a su nieta. Hoy tenemos que hablar con el notario. Hay cosas que revisar, la casa, las cuentas, los papeles del seguro. Rebeca asintió, casi sin escuchar, pero cuando Milagros mencionó la casa, algo dentro de ella se encendió. ¿Qué casa? ¿Qué seguros? Nunca se había involucrado en los temas económicos de su madre. Confiaba en que todo estaba bajo control, pero el control también era una ilusión. Milagros la miró con esa mezcla de ternura y urgencia que solo las abuelas sabias dominan. Es tiempo de que tomes las riendas, mi amor, aunque te duela, porque nadie va a hacerlo por ti. Horas después, estaban sentadas en la oficina del notario. Un hombre mayor, de voz seca y gesto solemne, les explicó que la propiedad tenía una hipoteca pendiente. No era una deuda enorme, pero existía. Y lo peor, Andrés estaba al tanto. Había firmado documentos meses antes, cuando la madre de Rebeca ya estaba enferma. Eso fue como otro golpe en el pecho. ¿Por qué no se lo dijo? ¿Por qué fingió que todo estaba bien, mientras por detrás manejaba papeles importantes? Rebeca sintió que todo a su alrededor era una construcción frágil que se venía abajo. Y lo más doloroso era darse cuenta de que había confiado ciegamente. De nuevo, otra vez,
La traición no estaba en el acto, estaba en la omisión. Esa noche, sentada en la sala, revisó uno por uno los documentos que le entregaron. Letras pequeñas, sellos, firmas de su madre, firmas de Andrés. Algunos papeles eran de hace más de un año. Descubrió, con dolor, que muchas decisiones importantes se tomaron sin ella. Y más aún, había cheques girados a nombre de Laura. ¿Qué hacía su madre enviando dinero a una mujer que supuestamente no conocía? ¿Qué relación había ahí? Las piezas no encajaban, y el corazón de Rebeca empezó a llenarse no solo de tristeza, sino de preguntas. Cuando uno empieza a dudar de todo, también empieza a ver lo que antes no quería mirar. Porque a veces, lo superador no es comprender, es aceptar que nunca entenderás del todo. Milagros la observaba desde el marco de la puerta, en silencio. Sabía que había preguntas que no podía responder. No porque no supiera, sino porque no le correspondía decirlo. A veces los secretos son cadenas que vienen desde generaciones atrás. ¿Tú sabías de esto?, preguntó Rebeca, mostrando uno de los documentos. Milagros bajó la vista. Yo sabía que tu madre ocultaba cosas, pero no sabía exactamente qué. Nunca quiso cargar a nadie con sus decisiones. Y en esa frase, algo se rompió dentro de Rebeca. No en forma de rabia, en forma de soledad. Porque cuando descubres que te han protegido ocultándote verdades, te sientes infantilizada. Y eso también es una forma de abandono. Más dulce, sí, pero igual de real. En la noche, al subir al cuarto, Rebeca abrió el armario de su madre buscando algo que no sabía qué era. Tal vez una señal, tal vez una explicación. Entre cajas de recuerdos y carpetas viejas, encontró una caja forrada en tela azul. Dentro, papeles amarillentos, fotografías, cartas. Algunas eran de amor, otras de bancos. Pero había una, en particular, escrita a mano, con tinta negra y letra temblorosa. Estaba dirigida a Rebeca, nunca enviada. El sobre decía solo su nombre, con una caligrafía que parecía pedir perdón. Se sentó en el suelo, con la carta entre las manos. Respiró hondo y empezó a leer. Mi Rebequita, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Y aunque me cuesta, necesito contarte algo que durante años no supe cómo decirte. No es fácil ser madre y, a la vez, decidir por el bien de otra persona. Hice cosas que tal vez no comprendas. Tomé decisiones difíciles, siempre pensando en protegerte. Y aunque eso me alejó a veces, siempre te amé más que a nada en este mundo. Rebeca detuvo la lectura. Las lágrimas caían sin pedir permiso. Había un tono en esas palabras que dolía más que la ausencia misma. Era el tono de una mujer que amó en silencio, y que cargó sola con un peso que nadie más supo ver. No pudo terminar la carta. La dobló con cuidado y la guardó de nuevo. Su mente estaba saturada. Demasiada información. Demasiadas preguntas nuevas. Bajó las escaleras y se sirvió un vaso de agua, como si eso pudiera calmar el temblor interno. Milagros la esperaba en la cocina, ya con bata, lista para dormir. ¿Encontraste algo?, preguntó con suavidad. Rebeca solo asintió. Una carta. Habla de decisiones, pero no dice cuáles. Milagros suspiró. Tu madre fue una mujer fuerte, pero como muchas de nosotras, aprendió que ser fuerte a veces es callar para no herir. Rebeca no supo si eso era un consuelo o una condena. La noche cayó pesada. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Rebeca aún miraba al techo, sin poder dormir. Sentía que su vida se había dividido en dos. Antes y después de esa carta. Antes y después del velorio. Antes y después de Andrés. Nada tenía ya el mismo color, ni el mismo sabor. Pero en medio de esa neblina emocional, una idea comenzaba a brotar con fuerza. Hay verdades que no se entierran con los muertos. Y si su madre había cargado con un secreto, tal vez había llegado el momento de buscar esa verdad. No para culpar, sino para entender, para sanar. Porque a veces, el verdadero superador de una historia comienza con una pregunta sin respuesta. Y fue justo en ese momento, cuando se levantó para volver a leer la carta, que sintió algo extraño en el fondo de la caja. Un doble fondo. Una costura abierta. Metió la mano y encontró un sobre más pequeño, sin remitente. Solo una frase escrita a lápiz, casi borrada. Hay cosas que no supe cómo decirte. La frase escrita a lápiz. Hay cosas que no supe cómo decirte. Fue como un zarpazo directo al alma. Rebeca la leyó una y otra vez, como si repitiéndola pudiera descifrar lo que su madre no dijo. El sobre era pequeño,
casi frágil, como si hubiera sido escondido con urgencia. Dentro había una carta aún más corta que la anterior, sin fechas, sin firma, apenas 4 líneas, pero cada una de ellas parecía estar escrita con sangre. Tomé una decisión difícil. No fue por egoísmo, fue por amor. Algún día entenderás. Nada más, nada menos. El papel temblaba entre sus manos. Rebeca sintió una mezcla entre rabia, tristeza y desconcierto. ¿Qué decisión? ¿De qué hablaba su madre? ¿Qué se podía justificar con el amor y al mismo tiempo necesitar esconderse? Los días siguientes pasaron lentos, cargados de incertidumbre. Rebeca no podía concentrarse. Todo le parecía ajeno, incluso su propia rutina. Caminaba por la casa como un fantasma. Miraba las cosas como si fueran parte de un decorado que ya no le pertenecía. Milagros, con su sabiduría silenciosa, le daba espacio. No hay peor luto que el de una verdad incompleta, le dijo una mañana mientras preparaba el desayuno. Rebeca asintió, perdida. Lo emocionante de esa búsqueda no era encontrar las respuestas, sino enfrentarse a lo que las respuestas podían cambiar. Sabía que no podía quedarse con esas dudas. Su madre le había dejado pistas, no cerraduras. Era su turno de abrir la puerta, o al menos tocarla con decisión. En un intento por buscar más información, Rebeca decidió revisar los archivos del correo electrónico de su madre. Ella no era muy tecnológica, pero Milagros recordaba que en los últimos meses su hija había estado más conectada. Lo que encontró no fue escandaloso, pero sí extraño: varios intercambios con una cuenta registrada a nombre de B. Aranda. Ninguna mención directa a Laura, pero sí algunas referencias a la otra familia, el silencio necesario y el futuro de las niñas. Esa última palabra, niñas, la dejó helada. ¿A quiénes se refería? No tenía hermanas, al menos no que ella supiera. Y ahí fue cuando una semilla de duda empezó a germinar con fuerza en su pecho. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, Rebeca recordó algo que le había parecido insignificante en el velorio. Laura llevaba un anillo antiguo, uno que se parecía demasiado a un broche que su madre guardaba con especial cariño. Se levantó de la cama con el corazón acelerado. Buscó la caja donde su madre guardaba sus joyas personales, y el broche ya no estaba. Rebeca sintió que se le caía el estómago. Era imposible que fuera coincidencia. ¿Cómo había llegado ese objeto a manos de Laura? Al día siguiente, no pudo evitarlo. Entró en las redes sociales de Laura, no para espiar por celos, sino por necesidad. Y ahí, en una publicación vieja, la vio. Laura usaba un collar que también había sido de su madre. ¿Era un regalo? ¿Un robo? ¿Una herencia compartida? Rebeca intentó racionalizar. Tal vez su madre, en un acto de reconciliación secreta, le había dado esas joyas a Laura. Pero entonces, ¿quién era realmente Laura? La idea de que no fuera solo la amante empezó a perfilarse con otra forma. ¿Y si no era una intrusa? ¿Y si era parte de la familia, de alguna manera retorcida? El superador de su dolor pasaba ahora por una nueva vía: la necesidad de saber toda la verdad. Milagros, cuando Rebeca le mostró las fotos de Laura con las joyas, no dijo nada por varios minutos. Luego, solo murmuró: tu madre me pidió que no hablara de ciertas cosas, pero a veces, el silencio es una traición aún mayor. Y ahí, Rebeca supo que estaba por abrir una caja más grande. Esa tarde, sin pensarlo demasiado, fue a la casa de Laura. No llamó antes, no pidió permiso, solo apareció. Tocó la puerta con fuerza, con el corazón latiendo en las sienes. Laura abrió sorprendida, con el gesto descompuesto. «Rebeca, ¿qué haces aquí?» «Quiero hablar contigo», respondió firme. Laura la hizo pasar, incómoda. No era una escena de confrontación. Era algo más delicado, más enredado. Rebeca fue directa. «¿De dónde sacaste las joyas que llevabas en el velorio?» Laura se puso pálida. Tardó en responder. «Fue Andrés. Dijo que eran parte de un acuerdo, que tu madre quería que yo las tuviera». Mentira, o al menos, no completa, porque en la voz de Laura había duda. Rebeca se mantuvo en silencio unos segundos. Luego sacó de su bolso la fotografía caída en el velorio. La puso sobre la mesa. «Esta casa es de mi familia. Andrés me dijo que no le gustaba, pero en la foto ustedes están ahí, abrazados. ¿Desde cuándo va contigo? ¿A dónde decía no querer ir conmigo?» Laura se mordió el labio. Cerró los ojos por un momento. Luego dijo: «Desde hace casi 2 años». Esa confesión fue como un bofetón.
2 años de mentiras. 2 años en los que Rebeca pensaba que aún tenía un esposo. Y sin embargo, algo en la forma en que Laura hablaba parecía más frágil que culpable, como si tampoco supiera toda la historia, como si también estuviera atrapada en una red tejida por otros. Antes de irse, Rebeca lanzó una última pregunta. ¿Sabes quién es Beatriz Aranda? Laura abrió los ojos con desconcierto. Es mi madre. ¿Por qué? Y entonces, todo hizo clic en la mente de Rebeca. El nombre del correo, la carta de su madre, las referencias a otra familia, el silencio de Milagros. Todo apuntaba en una sola dirección. Tal vez la traición no era solo de Andrés. Tal vez había una traición más vieja, más profunda, enterrada en los cimientos de su propia historia. Rebeca se despidió sin decir más. Salió con paso rápido. El viento de la tarde le azotó el rostro como un llamado urgente. Esa noche no durmió. La mente le ardía con recuerdos, pistas y palabras a medias. En medio del insomnio, se prometió una cosa: no iba a detenerse hasta saber toda la verdad. Porque lo que más duele no es la mentira, es vivir una vida incompleta. El emocionante camino que se abría ante ella ya no era solo personal, era familiar. Era una búsqueda que, de una forma u otra, afectaría a todos. Y al fondo de esa búsqueda, sentía que la esperaban respuestas que podrían cambiarlo todo. Pero también, tal vez, un nuevo sentido para su dolor. Porque a veces, el pasado no muere. Solo espera el momento justo para volver. Y en ese momento, como si el universo le respondiera, el celular vibró sobre la mesita. Un mensaje sin nombre. Solo decía: tenemos que hablar. Sé cosas sobre tu madre y sobre ti. El mensaje llegó sin firma. Solo esas palabras: tenemos que hablar. Sé cosas sobre tu madre y sobre ti. Rebeca lo leyó 4 veces. El remitente era un número desconocido, pero dentro de ella no había duda. Era Laura. No respondió de inmediato. Se quedó mirando la pantalla, con el estómago revuelto. La noche anterior había sido un torbellino, y ahora parecía que el universo le decía: no has visto nada todavía. Milagros notó su expresión, pero no preguntó. Solo dijo: cuando llegue la verdad, mírala de frente, aunque duela. Y eso fue lo que hizo. Esa mañana, Rebeca se vistió con ropa sencilla, recogió el cabello, se puso los lentes de sol y salió. Caminó hacia el café del barrio, el mismo donde alguna vez almorzó con Andrés, el mismo que ahora se convertiría en escenario de otra batalla emocional. Laura ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo, lejos de miradas. Llevaba gafas oscuras y un gesto tenso. Rebeca se acercó sin titubeos. No era una confrontación, era una búsqueda. Se sentó frente a ella. Ni un saludo, ni una sonrisa, solo una pregunta: ¿qué sabes? Laura respiró hondo, se quitó las gafas y la miró con unos ojos que parecían pedir perdón. Más de lo que quisiera, dijo en voz baja. Pero quiero que entiendas algo antes de todo esto. Yo no empecé esto sabiendo quién eras tú, ni lo que significabas para mí. Esa frase dejó a Rebeca paralizada. Lo que significabas para mí, pero no interrumpió. Esta vez, dejaría que la otra hablara primero. Cuando conocí a Andrés, fue en una conferencia. Yo estaba trabajando como traductora. Él dio una charla. Empezamos a salir, sin compromisos. Él me decía que estaba separado, que solo vivía en la misma casa que su ex por temas legales, que tú eras distante, fría, que lo hacía sentir como un mueble. Rebeca apretó los puños sobre la mesa, pero no dijo nada. Yo le creí, no porque sea tonta, sino porque quería creerlo. Andrés es bueno manipulando. Tiene esa manera de hablar como si tuviera la razón incluso cuando miente. Rebeca cerró los ojos un momento. Aquello dolía, pero también era revelador. La traición no había sido una aventura. Había sido una campaña, una estrategia. Laura continuó, con voz quebrada. Un día, hablando con mi madre, le mencioné a Andrés. Y ella se puso pálida. No dijo nada, solo me preguntó si él sabía quién era mi padre. Yo le dije que no, porque no lo sé. Nunca lo conocí. Pero ella cambió desde ese momento, como si hubiera conectado algo. Semanas después, encontró una foto vieja. Era tu madre, y me preguntó si la conocía. Le dije que no, pero el rostro me resultaba familiar. Después supe que habíamos ido a la misma universidad, que tú y yo habíamos coincidido. Rebeca la miraba en silencio.
El corazón empezaba a latir más fuerte. Las piezas empezaban a encajar, pero de un modo aterrador. Mi madre, Beatriz, me confesó que tuvo un romance fugaz con un hombre casado, que quedó embarazada, que él nunca supo, no dio nombres, pero cuando te vio en una foto, supo que eras hija de él. No me lo dijo con certeza, pero lo sospechó. Me pidió que me alejara de Andrés, que eso no iba a terminar bien. Pero ya era tarde. Yo ya estaba enamorada, o eso creía. Rebeca sintió un nudo en la garganta. Todo estaba pasando demasiado rápido, demasiado enredado, y sin embargo, todo tenía sentido. ¿Crees que somos hermanas?, preguntó en voz baja. Laura bajó la cabeza. No lo sé, pero hay demasiadas coincidencias. Andrés lo supo. Lo descubrió antes que yo. Ese nombre, Andrés, volvió a caer como veneno sobre la conversación. ¿Y qué hizo cuando lo supo?, preguntó Rebeca, ya sin emoción en la voz. Laura tragó saliva. Me dijo que no dijera nada, que tú no podías con más dolor, que era mejor así. Pero luego me convenció de aceptar las joyas. Me dijo que eran tuyas, sí, pero que tu madre quería que yo las tuviera. Rebeca rió, pero fue una risa amarga, seca. Él jugó con las dos. Te usó a ti para escapar de mí, y me usó a mí para justificar su miseria. Es un cobarde, un miserable con trajes bonitos. Laura asintió. Por eso quería verte, para pedirte perdón, no por haberlo amado, sino por no haber preguntado antes. Rebeca respiró hondo. El dolor era real, pero por primera vez, también lo era la compasión. Vio a Laura con otros ojos, no como una enemiga, sino como una víctima más. ¿Tienes algo más que contarme?, preguntó. Laura asintió. Andrés mandó a hacer una prueba de ADN. Quería saber si tú y yo éramos familia. No me lo dijo de frente, pero encontré el sobre en su maletín. Lo tenía escondido, con tu nombre y con el mío. Rebeca se quedó helada. ¿Y viste el resultado? No, me dio miedo abrirlo. Lo dejé en la casa. Rebeca se levantó. Vamos por él. Laura la siguió. No había más palabras, solo pasos firmes hacia una verdad que no iba a poder ocultarse mucho más. En el camino a casa de Laura, Rebeca sintió que todo lo que había vivido hasta ese momento era apenas el prólogo de una historia mucho más compleja. No solo había sido traicionada por su esposo, también por el silencio, por las verdades a medias, por las decisiones de su madre, y tal vez por la sangre misma. Cuando llegaron, Laura buscó en el fondo de un cajón y sacó el sobre. Era sencillo, cerrado con pegamento seco. Rebeca lo sostuvo con cuidado, como quien tiene una bomba entre las manos. ¿Quieres abrirlo tú o yo?, preguntó. Laura dio un paso atrás. Hazlo tú. Con dedos temblorosos, Rebeca rompió el borde y sacó la hoja. No leyó en voz alta, solo observó. Sus ojos recorrieron el papel. Luego se llenaron de lágrimas. No de tristeza, de algo más profundo. Tal vez alivio, tal vez dolor acumulado, tal vez ambas cosas. Miró a Laura y asintió. Sí, lo somos. Y entonces, como en una escena que nadie podría haber previsto, las dos mujeres se abrazaron. No con alegría, no con rencor, con la necesidad de saberse conectadas, con la fuerza de quien descubre que el enemigo no era quien pensaba, que a veces la sangre no une desde la infancia, sino desde la verdad. Caminaron en silencio hasta la puerta. El sol ya bajaba, tiñendo el cielo de naranja y polvo. Antes de despedirse, Rebeca preguntó, si tú fueras yo y descubrieras que la mujer por la que tu ex te dejó es tu hermana, ¿qué harías? Laura no supo qué decir. Se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez, lo mismo que estás haciendo tú, buscar justicia emocional. O tal vez me alejaría para siempre. Rebeca sonrió con tristeza. No esperaba una respuesta. Solo quería ponerle palabras a lo que muchos nunca se atreven a sentir. Porque hay traiciones que duelen, pero hay revelaciones que lo cambian todo. La noche después de abrir el sobre no trajo alivio. No se trataba de la verdad en sí, sino de lo que hacía con ella. Rebeca no sabía si sentirse liberada o más atrapada que nunca. La idea de tener una hermana desconocida que, además, fue amante de su marido, era una paradoja tan absurda que su mente no podía procesarla sin caer en la incredulidad. A cada minuto, un recuerdo nuevo llegaba como un golpe. ¿Y si se hubieran conocido desde niñas? ¿Y si su madre no hubiera callado tanto? En la soledad de su cuarto,
Rebeca volvió a la vieja caja azul. Algo en ella parecía no haber sido completamente revisado. Movió los papeles, tocó el fondo de madera y sintió un leve crujido. Una doble tapa, oculta, sellada con cinta vieja. El corazón le dio un salto. Con cuidado, quitó la cinta y levantó la tapa oculta. Dentro, encontró una carta dirigida a otra persona, para Beatriz. Reconoció la letra de su madre al instante. La tinta estaba algo corrida por la humedad del tiempo. Dudó. ¿Tenía derecho a leerla? ¿No era eso una invasión? Pero después de todo, su vida entera había sido trastocada por secretos no dichos. Con manos temblorosas, desplegó la hoja. El texto estaba cargado de emoción contenida. No sé si algún día leerás esto. No sé si te atreverás a buscarme. Pero quiero que sepas que no te juzgo. Hiciste lo que pudiste. Yo también. Crié a Rebeca sin contarle nunca que tenía una hermana. Fue mi decisión. Egoísta, sí, pero no quería compartirla. No podía. Rebeca se quedó helada. El nudo en la garganta era imposible de tragar. La carta continuaba con un tono desgarrador. Cuando me enteré que habías tenido una hija, mi mundo se desmoronó. Pensé en llamarte, en reclamarte, pero luego entendí que tú también sufriste. Las dos elegimos el silencio. Y ahora, nuestras hijas pagan ese precio. Rebeca sintió un mareo. Apoyó la carta sobre sus rodillas y se cubrió el rostro con las manos. Era demasiado. Su madre y Beatriz no solo se conocían. Habían compartido una historia profunda, íntima, dolorosa. Tal vez fueron amigas. Tal vez rivales. Tal vez ambas cosas. Pero el resultado era el mismo. Dos mujeres rotas por un mismo hombre. Y dos hijas que crecieron sin saber que la sangre las unía. Milagros la encontró ahí, en el suelo, abrazada a la carta como si fuera un salvavidas en medio del naufragio. La encontraste, ¿verdad?, dijo sin sorpresa. Rebeca levantó la vista. Tú sabías. No todo, pero sabía que tu madre escondía más de lo que decía. La oí llorar muchas noches. Nombraba a Beatriz. Decía que había sido su única amiga verdadera, y su peor dolor. Rebeca se recostó contra la pared. La voz de Milagros era suave, pero no tibia. Porque nunca me dijeron nada. Porque ella pensaba que te estaba protegiendo. Porque tenía miedo de perderte. Y porque a veces, las mujeres aprendemos que el amor se guarda, incluso cuando duele. Días después, Rebeca decidió buscar a Beatriz. No porque necesitara confrontarla, sino porque quería entender. La mujer que abrió la puerta era mayor, pero con una elegancia sobria. Los ojos, idénticos a los de Laura, se agrandaron al verla. Rebeca, ella asintió. Necesito hablar con usted. Beatriz la hizo pasar en silencio. La casa olía a flores secas y libros antiguos. Rebeca sacó la carta. La puso sobre la mesa. La encontré en las cosas de mi madre. Beatriz la tomó con manos temblorosas. No la abrió. Solo la apretó contra el pecho. Nunca supe si ella me odiaba o me extrañaba. Rebeca no sabía qué decir. El momento era tan íntimo que dolía estar presente. La conversación se alargó por horas. Beatriz habló de su juventud, de su amor por el padre de Rebeca, de cómo se alejó para no causar un escándalo. Estaba embarazada, y ella ya estaba casada con él. No quise destruir nada. Rebeca la escuchaba con el alma abierta. No había reproches, solo la necesidad de entender cómo tantos secretos podían coexistir. ¿Por qué nunca regresó? Porque me dio miedo, porque sabía que tu madre me odiaría, y porque la vergüenza es una cadena que cuesta romper. Rebeca no la juzgó, solo la miró con los ojos húmedos. En el fondo, ambas sabían que todo eso ya no se podía cambiar, pero tal vez aún quedaba algo por salvar. Al salir, Beatriz la acompañó hasta la puerta. Cuida a Laura. Ella no tiene la culpa de nada. Y tú tampoco. Rebeca asintió. Nos cuidaremos entre las dos. Ya no somos enemigas. Solo somos hermanas. El silencio que siguió fue un bálsamo. Por primera vez, sentía que algo dentro de ella se aliviaba. No completamente, pero sí lo suficiente como para respirar sin que doliera. A veces, lo superador no es olvidar. Es mirar el pasado con otros ojos. Y decidir que, aunque las heridas no cierren perfectas, pueden volverse cicatrices dignas. Al volver a casa, Rebeca encontró a Milagros en la cocina. Estaba preparando té de manzanilla, como siempre, y preguntó sin girarse. No hay culpables, respondió Rebeca. Solo mujeres que hicieron lo que pudieron.
Milagros sonrió. ¿Cómo tú ahora? Rebeca se sentó a su lado. Me siento menos sola, pero también más expuesta, como si me hubieran arrancado una capa de piel. Eso es sanar, hija. No se hace sin dolor. Y Rebeca supo que era cierto, porque lo emocionante de renacer es que primero hay que quemarlo todo por dentro. Esa noche, Rebeca recibió un mensaje de Laura. Solo decía, ¿podemos hablar mañana? Quiero explicarte algo más. Sobre Andrés. Y el alma de Rebeca volvió a encogerse, porque cuando crees que ya lo sabes todo, siempre queda una sombra más por revelar. Rebeca no durmió bien. El mensaje de Laura le había revuelto el alma como una tormenta inesperada. Cada palabra, cada pausa, le sonaba como un presagio. Quiero explicarte algo más. Sobre Andrés. ¿Qué más podía quedar por decir? ¿Qué capa de traición seguía oculta? A veces, lo que más duele no es lo que se dice, sino lo que se adivina entre líneas. Rebeca se levantó antes de que amaneciera. Se vistió sin pensar demasiado. Hizo café que no llegó a probar y salió a caminar por el barrio. Las calles aún estaban vacías, y en ese silencio extraño, su mente comenzaba a llenarse de voces que no pedían permiso. Voces de su madre, de Milagros, de Beatriz y, por supuesto, de Andrés. Porque incluso ausente, él seguía invadiendo su espacio emocional. Laura la esperó en el parque, bajo una jacaranda que comenzaba a florecer. Llevaba ropa sencilla y cara de no haber dormido. Gracias por venir, dijo sin ceremonia. Rebeca se limitó a sentarse. No sé si estoy lista para seguir descubriendo cosas, pero aquí estoy. Laura asintió. Tampoco sabía si contarte esto, pero creo que ya no podemos seguir viviendo entre silencios. Sacó una carpeta del bolso. Esto me lo dio Andrés hace unos días. Quería que lo leyera, que lo entendiera, pero yo no tengo fuerzas. No sé si tú sí. Rebeca tomó el sobre. Estaba cerrado, sin marca exterior. Lo abrió. Dentro, copias de documentos, papeles notariales, transferencias y un testamento modificado. La lectura fue lenta. Cada línea, un golpe. Andrés había intentado mover influencias para incluirse como heredero legal de los bienes de Rebeca, basándose en un supuesto vínculo con Laura. Lo que parecía una aventura amorosa, ahora se revelaba como una maniobra calculada. ¿Esto es legal?, preguntó Rebeca, con la voz seca. No del todo, pero suficiente para causar problemas si no se actúa a tiempo, respondió Laura. Rebeca sintió una oleada de náusea. No era solo la traición emocional, era la manipulación, el uso frío y táctico de los afectos. Él sabía lo que éramos, y usó eso para su propio beneficio. Sí, dijo Laura, y también usó mi necesidad de amor como moneda de cambio. Me prometía una vida juntos. Me hablaba de familia, pero era solo ambición disfrazada de ternura. Rebeca sintió que una parte de sí misma se había apagado definitivamente. ¿Cómo había podido amar a ese hombre? ¿Cómo había entregado su vulnerabilidad a alguien tan calculador? Hay algo más, dijo Laura, bajando la mirada. Yo estuve embarazada de Andrés. El mundo se detuvo. Rebeca no dijo nada. Laura siguió. No lo sabía hasta que ya era tarde. Tuve una pérdida. Y nunca se lo dije. Él nunca supo. O eso creo. Rebeca respiró hondo. Quiso gritar. Quiso irse. Pero no lo hizo. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque mereces saberlo todo. Porque no quiero construir ninguna relación contigo basada en medias verdades. Porque me niego a repetir los errores de nuestras madres. De camino a casa, Rebeca caminó como en trance. Las dudas se acumulaban en su mente como piedras en los bolsillos. ¿Qué parte de su historia había sido real? ¿Qué parte había nacido de una mentira? Y peor aún, ¿qué parte de ella había permitido ese engaño? Cuando entró por la puerta, Milagros ya la esperaba. ¿Te duele?, preguntó sin mirar. Rebeca asintió. Todo. Milagros sirvió té. No todo lo que duele es malo. A veces, el dolor afila. Nos hace ver claro. Rebeca se sentó con ella. Estoy cansada de ver claro. Quiero descansar un rato en la ignorancia. Milagros sonrió. Eso no va contigo. Tú naciste con la verdad en la frente. Las siguientes horas fueron de encierro voluntario. Rebeca no respondió llamadas. No abrió correos. Se dedicó a releer las cartas de su madre, las notas legales de Andrés, las palabras de Laura. Quería encontrar un hilo conductor, algo que le dijera qué hacer. Pero lo único que sentía era un hueco, uno que ni siquiera la justicia podía llenar. Andrés no solo le robó años,
Le robó la capacidad de confiar. Eso, más que todo, era lo que más dolía. No poder mirar a alguien sin preguntarse, ¿qué quiere de mí? ¿Qué oculta? Porque cuando la traición entra por la puerta, la inocencia salta por la ventana y ya no vuelve. Y justo cuando pensaba que no podía sentir más, Andrés apareció, sin aviso, sin vergüenza. Tocó la puerta como si nada. Milagros lo vio por la ventana y le negó la entrada. Ella no quiere verte. Pero él insistió. Solo 5 minutos. Necesito hablar con ella. Milagros, contra su instinto, le permitió el paso. Tal vez porque quería ver a su nieta enfrentarse con dignidad. Tal vez porque sabía que algunos fantasmas necesitan ser exorcizados en persona. Rebeca bajó las escaleras y lo vio. Estaba más delgado, más pálido, pero con la misma arrogancia de siempre. Rebe, yo sé que no tengo derecho, pero necesito explicarte por qué hice lo que hice. Ella cruzó los brazos. Lo miró sin decir nada. Él empezó a hablar. Palabras vacías, justificaciones absurdas, frases aprendidas. Pero lo que Rebeca no esperaba fue lo que puso sobre la mesa. Un nuevo sobre. Es el resultado de otra prueba. No es sobre Laura, es sobre ti. Y tu madre. El aire se cortó como un cuchillo. Rebeca no entendía. ¿Qué prueba? Una que confirma algo que siempre sospeché. Tu madre no fue honesta contigo. No del todo. Milagros se levantó de su silla, alterada. ¿Qué estás diciendo? Andrés no respondió. Solo dijo, abre ese sobre. Ahí está la verdad. Y después de eso, prometo no volver a molestarte nunca más. Rebeca se quedó sola con el sobre en la mano. Era más pesado de lo que parecía. No por el papel, sino por lo que implicaba. Lo miró durante largos minutos. No sabía si quería abrirlo. No sabía si su corazón estaba listo para una última verdad. Pero lo que sí sabía era que ese sobre contenía algo que podía redefinir no solo su pasado, sino su lugar en el mundo. ¿Y si no todo lo que su madre dijo era cierto? ¿Y si la mujer que la crió también fue una narradora incompleta? ¿Cuántas versiones de una vida puede soportar un solo cuerpo? Las dudas dolían, y sin embargo, Rebeca supo que no podía huir. Se sentó en el sofá, respiró hondo, abrió el sobre. El sobre estaba ya abierto, pero Rebeca tardó en sacar el contenido. A veces, el papel más delgado puede pesar como una losa. Dentro, una hoja impresa con membrete de laboratorio, lenguaje técnico y conclusiones subrayadas. Le costó enfocar. Las palabras bailaban frente a sus ojos. Milagros se acercó sin decir nada, solo le puso la mano en el hombro. Rebeca leyó en voz baja, apenas un susurro, resultados concluyentes. No existe vínculo biológico directo entre la madre y la hija analizadas. El suelo pareció desvanecerse. La hoja se deslizó de sus manos. El mundo se detuvo. ¿Su madre no era su madre? ¿O el análisis estaba equivocado? ¿Cómo podía ser posible que todo lo que creía saber sobre sí misma no fuera cierto? Milagros se arrodilló frente a ella. Escúchame bien, Rebeca. Yo te vi nacer. Yo te sostuve en brazos mientras tu madre sanaba. No hay ninguna mentira en eso. Esa mujer te amó como solo una madre puede amar. Rebeca la miró con los ojos inundados. Pero entonces, ¿por qué ese resultado? No lo sé, pero lo que sí sé es que no importa lo que diga un papel. Tu madre te eligió, te crió, te cuidó. Eso no lo define una gota de sangre. Pero la duda ya estaba plantada. Rebeca sentía su identidad temblar como un edificio mal cimentado. ¿Y si nunca fui hija biológica? ¿Y si toda mi vida fue un invento de amor? La mente viajó a la carta que su madre había escrito. Tomé una decisión difícil. Fue por amor. Rebeca había interpretado muchas cosas con esas palabras, pero jamás pensó que podía referirse a una adopción. ¿Y si su madre biológica fue otra? ¿Y si Beatriz tenía aún más secretos? La ansiedad subía como marea. Se encerró en su cuarto. Apagó el celular. No quería hablar con nadie. Necesitaba reconstruirse, porque lo emocionante de descubrir la verdad no siempre viene con alivio. A veces, la verdad te rompe, y después te obliga a nacer de nuevo. Pasaron 2 días antes de que pudiera salir de ese estado. Cuando lo hizo, lo primero que hizo fue llamar a Beatriz. La mujer atendió con voz temblorosa. ¿Tú sabías?, preguntó Rebeca directamente. Beatriz tardó en responder. Luego dijo, sospechaba, pero nunca quise preguntar. Nunca tuve el valor. Cuando tú naciste, yo ya estaba lejos.
Tu madre. Ella cambió después de eso. Algo en ella se volvió más suave, más callado, como si llevara algo muy grande en el corazón. Rebeca respiró hondo. Necesito saber quién soy. No por rabia, por paz. Beatriz la invitó a su casa. Le entregó una caja pequeña, forrada en tela vieja. Esto lo encontré entre los diarios de mi juventud. No sé si tiene respuestas, pero al menos pistas. Dentro, Rebeca encontró una fotografía antigua. Dos mujeres jóvenes, abrazadas, sonrientes. Una era su madre, la otra, Beatriz. En el reverso, una frase, para recordar lo que nunca pudimos decir en voz alta. También había un pañuelo bordado con las iniciales RG y una hoja suelta con anotaciones sobre una clínica. Una fecha, el año en que nació Rebeca, y un nombre, Clínica La Esperanza, Rosario, Argentina. Esa noche, Rebeca se quedó sentada en la cama con todo el material frente a ella. Milagros entró sin llamar. ¿Lo sabías?, preguntó Rebeca. No, pero siempre sospeché que había algo distinto. Tu madre hablaba mucho de una temporada en Argentina. Dijo que fue una época difícil, que volvió distinta. Rebeca acarició el pañuelo. ¿Y si no soy quien pensé que era? Milagros le tomó la cara con ambas manos. Eres quien decidiste ser. No hay sangre que cambie eso. El amor no siempre nace del cuerpo. A veces nace del alma. Y eso, la ciencia no lo puede medir. Decidió no viajar, al menos por ahora. No quería empezar una cacería de identidades. No necesitaba saber de dónde venía su sangre para saber quién era. Pero sí necesitaba aceptar que la mujer que la crió le había dado algo más que una cuna. Le había dado un propósito, una vida digna, un lugar donde renacer, incluso en medio del dolor. Lo que la sostenía no era el ADN, era la memoria. Era la voz de su madre enseñándole a peinarse, a cocinar, a perdonar. Era el tacto de Milagros, el silencio de Beatriz, la torpeza de Laura. Todo eso también era parte de su historia. A los pocos días, Laura volvió a escribirle. «Podemos vernos». Rebeca accedió. Se encontraron en una pequeña librería. Laura había comprado un libro de poemas para ella. No sabía qué regalarte, pero me pareció que esto podía darte algo de alivio. Rebeca lo abrió. En la primera página, un fragmento subrayado. No hay raíz más fuerte que el amor que sobrevive al olvido. Se miraron en silencio, sin palabras, porque a veces el vínculo más profundo no necesita explicarse. Se construye paso a paso, día a día, error tras error, perdonando lo que no se puede entender del todo. Milagros, viendo a las dos mujeres juntas en el porche, solo pensó en voz alta: «Mira cómo florecen, las que casi se rompen». Y en ese instante, Rebeca entendió que su historia no se trataba de ser hija, ni hermana, ni esposa. Se trataba de ser mujer, y elegir cada día reconstruirse, aunque doliera, aunque sangrara, porque lo superador no es la ausencia de heridas, es la decisión de seguir caminando, incluso con cicatrices. Beatriz abrió la puerta con un gesto que no era ni de culpa ni de hospitalidad, era pudor, como si su cuerpo supiera que en esa sala se iban a destapar dolores viejos. Rebeca entró sin mirar alrededor. Ya no quería respuestas a medias, ni frases con puntos suspensivos. Quería saber la historia completa. Se sentaron frente a frente, sin una taza de café entre las manos, sin distracciones. Solo ellas, dos mujeres marcadas por el amor a medias y el silencio impuesto. «Dime la verdad», toda dijo Rebeca, y Beatriz asintió como si ya estuviera esperando esa sentencia desde hacía años. A veces, no hay forma suave de empezar a desenterrar lo que ha sido enterrado con tanto cuidado. Tu madre y yo fuimos amigas, pero más que eso, fuimos cómplices. Hermanas del alma, comenzó Beatriz. Nos conocimos en un curso de verano en Rosario. Teníamos 20 y tantos. Tu madre aún no se había casado. Yo tampoco. Y fue ahí donde apareció él, el hombre que marcó nuestras vidas. Rebeca no necesitaba oír el nombre. Sabía que hablaban del mismo hombre, su supuesto padre. Nos enamoramos del mismo, pero él solo tuvo ojos para ella. Beatriz bajó la mirada. Lo acepté. Pero un día, ella se fue. Me dejó una carta diciendo que volvía a su país. Y yo descubrí que estaba embarazada. Rebeca sintió una mezcla extraña de lástima y rabia. Dos mujeres enamoradas del mismo hombre, enfrentadas sin siquiera pelear. Beatriz se detuvo unos segundos,
buscando aire. Pensé en abortar. Pensé en darla en adopción. Pero decidí tenerla. A Laura. Tu madre nunca lo supo. O eso creí. Pero ahora entiendo que siempre supo más de lo que decía. Rebeca apretó los labios. Y nunca intentaste decírselo. Lo intenté. Pero ella no respondió mis cartas. No quiso volver a verme. No sé si por culpa, por dolor o por orgullo. Beatriz se levantó y trajo una caja pequeña, con sobres viejos. Te los dejo. Son copias de las cartas que le mandé. Muchas regresaron sin abrir. Rebeca tomó la caja como si contuviera dinamita. Cartas que nunca llegaron. Palabras que nunca se escucharon. El pasado también sabe hacerse el sordo. ¿Y Andrés? Preguntó Rebeca, cambiando de tema bruscamente. Beatriz frunció el ceño. Ese hombre fue una jugada más del destino. Lo conocí por casualidad, años después, cuando Laura ya era adulta. Él se acercó a ella como si fuera un salvador. Yo no vi el peligro. Pensé que al fin mi hija tenía a alguien que la cuidara. Rebeca se reclinó hacia atrás. Él sabía todo, desde antes, que tú y mi madre se conocían, que Laura y yo podíamos ser hermanas. Y aún así, jugó con nosotras. Beatriz cerró los ojos. Entonces tenía razón. Ese hombre no llegó por amor. Llegó por interés. Lo emocionante de la revelación no estaba en el escándalo. Estaba en la tragedia compartida. 3 mujeres utilizadas por el mismo hombre, de formas distintas. Rebeca se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, un árbol de limones rebosaba de frutos. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó. Que durante mucho tiempo pensé que Laura era mi enemiga. Y ahora sé que fue la pieza que él usó para destruirnos a todas. Beatriz se acercó y la abrazó por primera vez. No como una madre, no como una amiga, sino como otra víctima del mismo dolor. No quiero que heredes este resentimiento, le dijo. El rencor es como un incendio que consume primero a quien lo guarda. Rebeca asintió, no porque estuviera lista para perdonar, sino porque entendía que seguir odiando no la llevaría a ningún lugar donde valiera la pena estar. En el camino de regreso, Rebeca sintió que llevaba dentro una mezcla de cenizas y semillas. Lo perdido era mucho, pero también no era lo aprendido. La figura de su madre seguía presente, pero ahora con otra luz. Ya no la veía como mártir, sino como mujer. Una mujer que tomó decisiones duras, que amó como pudo, que guardó silencios creyendo que protegía. La carta que una vez decía «hay cosas que no supe cómo decirte» ahora tenía sentido. Y Rebeca no necesitaba más explicaciones. Solo tiempo, para reconstruirse, para redefinir su historia. Porque lo superador no viene de las respuestas que nos dan, sino de las que encontramos al mirar sin miedo. Esa noche, Laura la llamó. ¿Puedo quedarme contigo unos días?, preguntó con voz temblorosa. Rebeca dudó un segundo, pero respondió que sí, porque a veces la compasión no nace del perdón, sino del entendimiento. Cuando Laura llegó, llevaba una sola maleta. Milagros las recibió en la puerta. No preguntó nada, solo les preparó chocolate caliente. Aquí nadie juzga, aquí se empieza desde lo que queda. Las 3 mujeres se sentaron en la sala. No hubo discursos, solo presencia, y eso era suficiente. Antes de dormir, Rebeca revisó los documentos de la herencia que Andrés había intentado manipular. Algo le llamaba la atención. Una cláusula, un apellido, un número de cuenta vinculado al nombre de Beatriz. ¿Andrés había planeado conectarse legalmente con ambas familias para heredar? La sospecha ya no era intuición, era lógica pura. Laura entró a su habitación justo en ese momento. ¿Qué pasa? Rebeca le mostró el papel. Tu madre también estaba en sus planes. Nos quería atadas a él por todos lados. Laura se sentó a su lado, en silencio, y por primera vez compartieron una mirada de rabia, pero también de sororidad. Ya en la cama, Rebeca no pudo dormir. Pensaba en todas las otras mujeres que existían, las que no tenían nombre, pero que cargaban con consecuencias ajenas. Su madre, Beatriz, ella misma, Laura, Milagros, mujeres diferentes, pero unidas por decisiones que no siempre fueron suyas. Y sin embargo, ahí seguían, resistiendo, viviendo, aprendiendo a amar, a pesar de todo. Porque lo verdaderamente emocionante no es vivir sin heridas, sino aprender a cargar con ellas sin dejar de caminar. Y justo cuando el sueño empezaba a vencerla, sonó una notificación en su teléfono. Era de un número desconocido. Solo decía, nos veremos en tribunales.
Prepara a tu abogada. Andrés. Otra vez Andrés. Pero esta vez, Rebeca ya no era la misma. El mensaje de Andrés era más que una amenaza legal. Era su último intento de controlar una historia que ya se le escapaba de las manos. Rebeca lo sabía, y por primera vez, no sintió miedo. Sintió claridad. La claridad de quien ha visto de frente la traición, ha tocado el fondo, y ha elegido salir de ahí. Se levantó temprano. Fue al escritorio donde había guardado todos los papeles de la herencia, las cartas de su madre, las notas de Beatriz, los documentos que Laura le había entregado. Reunió todo, no para defenderse, sino para enfrentar. No vamos a esperar a que él ataque, le dijo a Milagros, que asintió sin sorpresa. Las mujeres de esta casa ya no se agachan. Se preparan. Con la ayuda de un abogado amigo de la familia, un hombre mayor, de mirada noble y voz pausada, Rebeca organizó todo. Revisaron cláusula por cláusula. Había movimientos sospechosos, sí, pero también había formas de demostrar que Andrés actuó de mala fe. Lo que hizo no solo fue inmoral. Fue fraudulento, explicó el abogado. Rebeca asentía en silencio. Ya no quería venganza. Quería justicia emocional. Esa que no se dicta en sentencias, pero que libera el alma. Laura se ofreció a testificar. Yo también fui usada. No tengo nada que ocultar. Rebeca la miró y pensó en todas las vueltas que había dado la vida para llegar a este momento. En paralelo, algo se removía dentro de Rebeca. Había emociones que aún no encontraba cómo ordenar. No hacia Andrés, sino hacia ella misma. ¿Cómo permití tanto?, se preguntaba. ¿Cómo no vi lo evidente? Milagros la escuchaba sin juicio. Porque no somos brujas, hija. Somos mujeres. Y las mujeres que aman, confían. No hay culpa en eso. Era una verdad sencilla, pero poderosa. Y Rebeca se aferró a ella. No como excusa, sino como punto de partida. No había sido débil. Había sido humana. Y ahora, desde esa humanidad, elegía reconstruirse sin vergüenza. Días antes de la audiencia preliminar, Rebeca y Laura decidieron hacer algo inusual. Visitar juntas la casa de playa que aparecía en la fotografía. La misma casa que Andrés les había ocultado. Con las llaves que aún guardaba Rebeca, abrieron la puerta. El lugar estaba intacto, como si Andrés hubiese vivido allí una doble vida. Había fotos del solo, de él con Laura, pero ninguna con Rebeca. En un cajón encontraron documentos a su nombre, facturas, agendas. Laura se tapó la boca al ver una nota escrita por Andrés. Una versión para cada una. Nunca deben cruzarse. Esa frase era la confirmación de todo. Él no solo mintió, planeó, calculó. Esa noche, frente al mar, Laura rompió en llanto. No era amor, ¿verdad? Rebeca no respondió de inmediato. Luego se sentó a su lado y dijo, lo parecía. A mí también me pareció. Pero el amor no se administra como una empresa. No se divide, no se reparte, se entrega o no es amor. Laura asintió, y entre las dos, rompieron las fotografías, quemaron las cartas que Andrés había escrito en tono seductor y vacío. Fue un ritual, no de odio, de cierre, de renacimiento. Las máscaras habían caído, y ellas, por fin, se veían como eran. Dos mujeres heridas, sí, pero también capaces de comenzar de nuevo. La audiencia se celebró un lunes gris. Andrés llegó con traje oscuro y gesto de seguridad. Pero por dentro, Rebeca ya sabía, él se estaba desmoronando. Su arrogancia había empezado a quebrarse desde que Laura rompió con él. En la sala, todos los ojos estaban sobre ellos. Rebeca se presentó con paso firme. Su abogado entregó los documentos, las pruebas, las cartas. Andrés intentó interrumpir, alegar, desviar, pero ya no tenía espacio para moverse. La verdad, esa verdad que tanto temía, se volvió su juez más cruel. Laura fue la última en hablar. Su testimonio fue breve, pero devastador. Fui engañada, como muchas otras. Andrés me usó para acceder a una familia, para hacerse parte de una herencia. Yo no sabía, pero ya no tengo miedo, y no tengo vergüenza, porque he aprendido a decir la verdad. Rebeca, desde su asiento, la miró con un orgullo sereno. No era su hermana solo por la sangre, lo era por haber sobrevivido al mismo infierno emocional, y haber salido de él con dignidad. La sala quedó en silencio. El juez dictó lo que ya era evidente. Andrés no tenía ningún derecho sobre los bienes de Rebeca ni de su madre. Su demanda era improcedente. Y peor,
Podría enfrentar cargos por falsificación y tentativa de fraude. Pero Rebeca no pidió más. No quería verlo tras las rejas. No quería más ruina. Solo quería verlo perder lo único que alguna vez tuvo: el poder sobre su historia. Al salir del tribunal, Andrés intentó hablar con ella. Solo quiero decirte que... Rebeca lo detuvo con un gesto. Perderme fue lo de menos. Lo que perdiste fue tu máscara. Y ahora, todos ven lo que yo ya superé. Laura y Rebeca caminaron juntas por la calle del tribunal. No hablaban, pero el silencio entre ellas ya no pesaba. Era cómodo, familiar. Milagros las esperaba en la puerta de casa con una limonada fría y un abrazo que sabía ahogar. ¿Y ahora?, preguntó Laura. Rebeca sonrió. Ahora, empieza lo nuestro. Por primera vez, sin mentiras. Y aunque el dolor seguía ahí, ya no era el protagonista. Era apenas una cicatriz. Visible, pero cerrada. Porque lo emocionante no es solo sobrevivir. Es decidir qué hacer con lo que queda cuando todo se ha roto. Y esa noche, Rebeca escribió por primera vez en mucho tiempo. Abrió un cuaderno en blanco y puso el título en la primera página: Juego de Máscaras. Crónica de una mujer que volvió a mirarse sin miedo. La casa que antes le pesaba como una cruz, ahora se sentía distinta. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque Rebeca había decidido ocuparla con otros significados. Quitó los retratos viejos, guardó las fotos que dolían, sacó las cortinas pesadas y dejó que el sol entrara. Milagros la observaba desde el corredor, sin intervenir, con ese gesto sereno de quien ha aprendido que los procesos no se apuran. Laura, en silencio, barría el patio. Las dos se movían por la casa como si estuvieran dibujando una nueva rutina, una que no tuviera como centro la pérdida, sino la creación. «¿Sabes?», dijo Rebeca una tarde, «creo que voy a abrir una tienda con las cosas de mamá. No para venderlas todas, para darles otro lugar». La tienda nació despacio, sin nombre al principio, como un capullo que aún no decide si quiere florecer. Era una esquina del barrio, vacía desde hace años, con vidrieras polvorientas y suelo de mosaicos viejos. Rebeca se enamoró del espacio al instante. «Tiene historia», dijo, «como nosotras». Milagros le prestó parte de sus ahorros. Laura ayudó a limpiar, a pintar, a catalogar cada objeto. No lo hacían por negocio, lo hacían por necesidad de transformar lo heredado. «Cada pieza tiene un alma», decía Rebeca mientras abría cajas de porcelana, pañuelos, candelabros. Objetos que habían sido testigos de tantas cenas, tantas conversaciones, tantas despedidas. Pusieron un cartel simple en la puerta: «Memorias. Cosas con historia». Y las primeras clientas fueron vecinas, amigas de su madre, mujeres del barrio que venían más a conversar que a comprar. Rebeca se dio cuenta de que su madre había sembrado más de lo que pensaba. Cada objeto que entregaba a otras manos era como liberar una parte del pasado sin soltarla del todo. Laura empezó a atender con soltura. Tenía buen ojo para los detalles, para las historias que merecían contarse. Milagros, aunque no se quedaba mucho en la tienda, pasaba cada tanto con galletas o frases como: «Hoy es un buen día para cerrar ciclos». Pero la reconstrucción no era solo externa. Por dentro, Rebeca aprendía a respirar distinto. Empezaba a salir sin el nudo en el pecho, a escuchar canciones que antes evitaba, a dormir sin revisar el teléfono esperando un mensaje que no llegaría. Lo superador no era olvidar, era poder recordar sin que doliera tanto. Y eso, se dio cuenta, también era una forma de justicia emocional. Había aprendido a hablar con claridad, a poner límites sin miedo, a mirarse al espejo sin buscar defectos. Porque el amor propio no nace de leer frases en internet. Nace cuando te eliges después de haber sido desechada. Un día, mientras organizaban una repisa, Laura encontró un viejo cuaderno. Era de su madre, Beatriz, lleno de recetas, dibujos, anotaciones sobre plantas medicinales. «Parece un grimorio», dijo riendo. Rebeca hojeó las páginas. Ahí, en la caligrafía temblorosa de Beatriz, encontró una frase subrayada 3 veces: «Lo que no se cura con silencio, se sana con compañía». Y eso eran ahora. Compañía. No perfectas, no iguales, pero sí dispuestas a acompañarse en lo que quedaba. La relación seguía siendo frágil, a veces incómoda, pero sincera. Como toda relación verdadera. Rebeca ya no esperaba que fuera fácil, solo que fuera honesta. Una mañana, Andrés apareció en la puerta de la tienda. No entró, solo miró desde la acera.
Tenía el rostro cansado, los hombros caídos. Laura lo vio primero. Rebeca no se movió. ¿Quieres que hable con él?, preguntó su hermana. Rebeca negó con la cabeza. No tengo nada más que decirle. Ya lo dije todo con mis actos. Y no lo decía con odio. Lo decía con certeza. Andrés se fue como llegó, en silencio. Pero esta vez no dejó huellas, porque ya no tenía por dónde entrar. Su historia se había cerrado, y Rebeca no iba a permitir que una herida vieja se volviera a abrir por lástima. Esa noche, Rebeca y Milagros hablaron largo en el jardín. ¿Sabes qué aprendí, abuela? Dime, que a veces hay que perder todo para ver lo que realmente importa. Que lo emocionante no es lo que pasa, es lo que eliges hacer después. Milagros la abrazó. Tu madre estaría orgullosa. Y tú, lo estás. Mucho. Y ahí, en medio de ese abrazo, Rebeca sintió que ya no debía nada. Que por fin había dado todo lo que tenía que dar. Que ahora, por fin, podía empezar a recibir. No de otros, de ella misma. Pasaron las semanas. La tienda empezó a ganar clientas fieles. Las redes sociales se llenaban de mensajes agradecidos, historias compartidas, fotos de objetos con nuevas dueñas. Una mujer le escribió desde otra ciudad. Su tienda me hizo pensar en mi madre. Gracias por recordar que lo valioso no siempre es nuevo. Rebeca lloró al leerlo, porque entendió que su dolor se había vuelto útil, que su historia ya no era solo suya, se había vuelto puente para otras. Y eso, pensó, era el verdadero legado de su madre. No los objetos, no la casa, sino la capacidad de transformar la pérdida en sentido. Una mañana cualquiera, al abrir la tienda, Laura llegó con una caja de madera. Dentro, había un pequeño cartel pintado a mano, el taller de Rebe. Es tuyo, dijo, porque esto ya es más que una tienda. Es tu lugar, tu nueva historia. Rebeca lo colgó en la entrada con una sonrisa que le nacía desde el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. No por destino, por decisión. Y esa certeza era su mayor victoria. Pero esa noche, antes de dormir, recibió un mensaje inesperado. Un contacto antiguo. Un nombre que no esperaba volver a leer. Soy Pilar, prima de tu madre. Estoy de paso en la ciudad. Necesito hablar contigo. Es sobre la herencia, y algo que tu madre nunca supo. El mensaje de Pilar, prima lejana de su madre, había removido aguas que Rebeca creía en calma. Se encontraron en un café antiguo, donde el aroma a café y madera envejecida parecía proteger las palabras. Pilar era menuda, elegante, con ojos que miraban como quien carga secretos. Tu madre nunca supo esto, dijo, sin rodeos. Pero tu abuela, la madre de Milagros, había hecho una inversión a nombre de tu madre hace más de 40 años. Una propiedad en el campo, solo que nunca se actualizó en el registro, y quedó a nombre de un testaferro que Andrés logró localizar hace unos meses. Rebeca sintió un escalofrío. Otra vez él. Está intentando quedarse con eso también. Sí, pero podemos impedirlo. Rebeca ya no se sorprendía. Lo que antes habría sentido como una puñalada, ahora era simplemente confirmación. Andrés era coherente con su bajeza. La diferencia era que esta vez ella estaba lista. Regresó a casa, reunió los documentos, habló con su abogado, con firmeza, preparó una demanda definitiva. No solo para frenar la apropiación de la propiedad, sino para cerrar todos los capítulos pendientes con ese hombre. No lo hago por rencor, le dijo a Milagros. Lo hago porque ya no quiero mirar atrás y pensar que dejé algo sin resolver. Milagros, con una sonrisa cansada, respondió. Eso, hija, también es amor propio. El día de la audiencia, el sol brillaba con un descaro que parecía querer iluminar todo. Laura la acompañó, sin decir palabra. En la sala, Andrés tenía el mismo gesto de siempre, pero sus ojos ya no desafiaban, esquivaban. Su abogado balbuceó una defensa frágil, basada en documentos manipulados y testimonios parciales. Pero esta vez, Rebeca tenía todas las pruebas. Había hecho su tarea. Cuando le tocó hablar, se levantó con una calma digna. Señor juez, dijo, no vengo a pedir castigo. Vengo a declarar que me libero de este hombre, de sus mentiras, de su sombra. Porque no quiero más justicia externa. Quiero justicia emocional. Y la estoy construyendo, día a día, sin él. El juez asintió con respeto. Su sentencia fue clara.
Andrés debía devolver cualquier intento de apropiación y no tendría derecho alguno sobre ningún bien vinculado a Rebeca ni a su familia. Y si vuelve a intentarlo, agregó el magistrado, será considerado acoso y fraude. Andrés no reaccionó. Solo bajó la cabeza. Rebeca salió del tribunal en silencio. Afuera, Laura le tomó la mano. «Lo lograste». Rebeca asintió. «No, lo hicimos. Todas». Porque en ese juicio no solo estaba ella. Estaba Milagros, su madre, Beatriz, Laura. Todas las mujeres que, de una forma u otra, fueron utilizadas, manipuladas, silenciadas. Esa noche, en casa, hubo una pequeña cena. No una celebración, sino un ritual de cierre. Laura preparó empanadas. Milagros abrió una botella guardada para momentos especiales, y Rebeca encendió una vela frente al retrato de su madre. «Gracias por darme fuerza, incluso desde tu silencio», susurró. No hubo lágrimas, solo gratitud, porque lo que antes dolía, ahora se sentía como raíz. Y eso, entendía ahora, era la verdadera victoria. La justicia no siempre viene con castigos. A veces viene en forma de calma, de noches tranquilas, de poder decir, ya no me duele. Días después, recibió un correo de un periodista local. «Estamos escribiendo una nota sobre mujeres que han enfrentado procesos legales difíciles por herencias y manipulaciones afectivas. Nos gustaría contar tu historia». Rebeca dudó, pero respondió, «Si ayuda a otra mujer a no sentirse sola, cuéntenla, pero sin nombres. Que la historia hable sola». Porque su nombre ya no necesitaba ruido. Ya tenía fuerza por sí mismo. Y su historia, aunque dolorosa, se había vuelto puente. Puente para otras que, como ella, estaban tratando de no derrumbarse. Milagros le regaló un diario nuevo, para que escribas desde la paz, ya no desde el dolor. Rebeca lo abrió, escribió la fecha, y luego una sola frase: «La justicia más profunda es la que se siente, no la que se dicta». Lo cerró y lo puso en su mesa de noche. No tenía urgencia por llenarlo, porque por fin, el tiempo volvía a ser suyo, y cada día podía ser contado sin miedo. Laura empezó a buscar departamentos. No porque quiera irme, sino porque quiero volver a elegir dónde estar. Rebeca entendió. Lo que habían construido juntas ya no era dependencia. Era elección. «Tendrás siempre un lugar aquí», le dijo. «Pero si decides irte, sabré que lo hicimos bien». Las dos se abrazaron largo, y entre lágrimas suaves, prometieron seguir siendo familia, aunque el apellido no dijera lo mismo. Al cierre del mes, la tienda tuvo su mejor semana. Una mujer entró, miró un viejo florero y dijo, «Esto me recuerda a mi abuela, ¿puedo tocarlo?». Rebeca asintió. «Claro, las cosas con historia merecen volver a sentir». Y mientras la mujer acariciaba el objeto, Rebeca pensó en su propia historia, en todo lo que había tocado y dejado atrás. Lo superador no fue vencer a Andrés, fue volver a sí misma, y ese regreso era todo lo que había necesitado. El día de la inauguración oficial de la tienda amaneció cálido, con una brisa suave que parecía querer acariciar las heridas antiguas. Rebeca se levantó antes que todos. Caminó descalza por la casa, encendió una vela frente a la foto de su madre y cerró los ojos. «Hoy abro algo que es más que una tienda», murmuró. «Hoy abro mi nueva vida». Se puso un vestido blanco, sencillo, con los pendientes que su madre usaba los domingos. Laura llegó minutos después, cargando flores silvestres y una caja con facturas recién horneadas. Milagros ya estaba lista, con su bastón de madera y esa mirada de orgullo tranquilo que decía más que 1000 discursos. No se necesitaban grandes anuncios. Todo lo importante ya estaba sucediendo en el interior. Frente a la tienda, un pequeño grupo de vecinos se reunió. Algunos eran clientes fieles, otros solo curiosos. Todos sabían algo de la historia, no por chismes, sino porque cuando una mujer se levanta con dignidad, se convierte en referencia silenciosa para otras. Rebeca salió a la puerta con Laura a su lado. Milagro se colocó entre ellas. «Esto no es solo una tienda», dijo. «Es un altar a todo lo que resistimos». Con unas tijeras doradas, cortaron la cinta roja que colgaba en el marco. La gente aplaudió, pero el aplauso más fuerte vino de dentro. Rebeca sintió su pecho vibrar. Había llegado, no a un destino, a sí misma. El cartel, recién pintado, decía en letras firmes, «Casa Remedios, herencia de mujeres fuertes». Lo eligieron juntas. Un homenaje a su madre, a Beatriz.
a milagros, a todas las que, con errores o aciertos, las precedieron. Cada rincón de la tienda tenía una historia. Un baúl restaurado con cartas viejas. Una lámpara que había estado apagada durante años. Una vitrina con frascos de perfume de otras décadas. Y en el centro, una mesa redonda donde las mujeres del barrio podían sentarse a tomar té, leer, conversar. Más que vender, queremos que este sea un refugio, explicaba Rebeca. Y eso era exactamente lo que habían creado. Durante la jornada, decenas de mujeres llegaron. Algunas abrazaron a Rebeca sin decir palabra. Otras preguntaron por objetos que ya no estaban. Una señora se quedó llorando frente a un sombrero. Era igual al de mi madre, dijo. Lo perdí hace años. Este me la devolvió por un instante. Rebeca le acarició el brazo. Entonces llévelo. No tiene precio. Tiene memoria. Y en ese gesto, supo que su dolor ya no era solo una historia personal. Era semilla, y estaba germinando en otras. Al atardecer, cuando la tienda ya se vaciaba, Rebeca y Laura se sentaron en el escalón de entrada. ¿Te das cuenta de que lo hicimos?, preguntó Laura. Sí, pero siento que esto es solo el comienzo. ¿De qué? De nosotras, como hermanas, como mujeres nuevas, como autoras de nuestra historia. Laura sonrió. El vínculo que un día fue motivo de desconcierto, ahora era raíz firme. No todas las familias se eligen, pero sí se cuidan. Y eso era lo que ellas estaban haciendo, cuidarse. No desde la perfección, desde el compromiso. Milagro salió con 2 copas de vino. Una por cada mujer que nos formó, dijo, y una por cada una de ustedes, que supo reconstruirse sin perderse. Brindaron al sol, que se escondía como un telón después de la función. Pero la obra recién comenzaba. Rebeca miró el cielo y pensó en su madre, en las cosas no dichas, en los silencios que ahora eran comprendidos. Gracias, dijo en voz baja. Gracias por darme todo, incluso cuando no sabías cómo. Era un perdón suave, no para olvidar, sino para honrar, porque a veces la paz llega no desde la respuesta, sino desde la compasión. Esa noche, antes de dormir, Rebeca abrió el último cuaderno de su madre, el que había encontrado entre las cosas viejas. En la última página, escrita con la letra firme que ya reconocía sin ver, leyó: Te dejo mi fuerza, mi voz y mi historia. Haz con ella lo que yo no pude. Lágrimas cayeron, sí, pero no por tristeza, por entendimiento, por plenitud, por amor. Y entonces Rebeca sonrió, y por fin renació. Esta historia de hoy fue muy dura, ¿verdad? Perder a alguien que amamos. El mismo día, ser traicionada por quien prometió estar a nuestro lado. Es un tipo de dolor que podría destruirnos. Pero también es el tipo de dolor que revela la verdad. Quien realmente está con nosotras, quien nunca nos va a abandonar. Y es en ese momento cuando empezamos a reconstruirnos. Con más fuerza, con más claridad. ¿Y sabes qué viene después? El valor de no aceptar más migajas. La fuerza de no dejar que nadie nos haga sentir menos. Porque hay personas que intentan apagar nuestra luz con palabras crueles, solo para volver desesperadas cuando se dan cuenta de que brillamos por nosotras mismas. Yo dejé aquí en la pantalla final un video que te va a mostrar exactamente eso. Mi marido me dijo, sin mí no eres nadie. Pero días después apareció desesperado en mi puerta. Ve a verlo. Es tu próximo paso en este camino de sanación, fortaleza y amor propio. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.